buenas noches. Ha concluido el plazo de 90 días fijado por Estados Unidos para que México disminuyera el flujo de migrantes hacia la frontera norte y así evitar la aplicación de aranceles con los que amenazaba el presidente Donald Trump. En su informe, nuestro canciller, Marcelo Ebrard, anunció que el flujo migratorio bajó un 56% desde que se puso en marcha este plan. Y para debatir este exitazo del operativo de contención de migrantes, están con nosotros como todos los jueves Viridiana Ríos. Viridiana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Sabino Bastidas. Sabino, muy buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña Maite Azuela. Maite, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están? De estar con ustedes. Buenísimo. Buenísimo. Qué exitazo, Viridiana, es un exitazo, hombre. Leo, ¿por qué me dices esto? No, bueno, tú que vas a Harvard ahí, ¿qué tal que le estamos haciendo el trabajo sucio a Sí, bueno. ¿O no? Mira, preocupante lo que está pasando en México. Bueno, déjame empezar poniendo 2 puntos sobre la mesa. Sí. El primero es que si bien es un éxito, no es el éxito que le prometimos a Trump. Cuando se presentaron las negociaciones en contra de los aranceles, si bien recuerdan que fue lo que detonó toda hace 3 meses, México prometió reducirlo en 70%. Entonces, lo que estamos viendo es un poquito por debajo de lo que le prometieron a Donald Trump. Bueno, según Trump, en una gráfica que publicó en Twitter, llevamos 92%. Bueno, pero ese es... Superamos los números. Sí, ya lo superamos. Sí. Entonces, depende qué números veas. La fuente. Pero depende de la fuente, como Exacto. todo. Pero está contento Trump. Nos puso estrellita. Nos puso estrellita. Ahora, me parece, por un lado, primero, poner eso sobre la mesa. Segundo, creo que esto sienta un precedente de que muchas de las acciones de México, al menos en términos migratorios, no se estaban llevando a cabo debido a una falta de voluntad y no necesariamente debido a una falta de capacidad. El discurso de México siempre había sido: no podemos contener lo que está sucediendo, no supera, necesitamos mayores recursos, la iniciativa Mérida, muchas de las, de hecho, negociaciones que se hacían. Resulta que sí se podía. Y me parece que esto sienta un precedente sumamente negativo para México. En el sentido de que, bueno, Donald Trump ahora como bien vimos, no se va a quedar simplemente con los brazos cruzados y agradeciendo a México, sino que ya está saliendo a decir incluso, bueno, pues que hagan más, que nos den más, que empujen más. Entonces, sí me parece que, un poco como lo discutimos alguna vez juntos aquí, Leo, sí me parece que el gobierno mexicano se dio demasiado muy rápido y muy pronto. Maite, pues, un exitazo para Estados Unidos. Exacto, un exitazo para Estados Unidos. Creo que en términos del tema de aranceles, que era lo que había de alguna manera que jalonear, podemos decir, bueno, por lo menos extendimos ese plazo y no traemos ese pisón de talones detrás, ¿no? Pero definitivamente para México es pues una triste noticia, porque como un referente de país que recibe, asila y refugia a migrantes y los trata, bueno, en términos generales bien, aunque siempre ha habido violaciones a derechos humanos registrados, definitivamente este alta de porcentaje representa para México prácticas y políticas en su frontera sur que extreman las violaciones de derechos humanos, y creo que eso es lo importante y lo que tenemos que entender. Aunque el canciller dijo que solamente hay 7 quejas en todo este periodo, Ebrard, de derechos humanos. Sí, en los 90 días. En los 90 días. Hay que decir que es muy bajo. Es muy complejo para un migrante presentar una queja formal, y creo que a lo que podemos recurrir son a los informes, por ejemplo, de ACNUR, el último que trae un corte en abril, pues nos dice que el 73% de las detenciones de los migrantes pasan por procesos operativos en donde hay incluso tortura, ¿no? Y lo que conocemos ya, pues estas estancias que en realidad son cárceles, ¿no? Sí. Ahí, pues básicamente no solamente se les priva de la libertad, sino que son sometidos a varias vejaciones, en donde esto y la inhibición que el gobierno está intentando empujar, pues empuja también que las prácticas y las vejaciones aumenten, básicamente. Sabino. Pues yo creo que difiero un poco de mis compañeras en más de un sentido. Hay que ver de dónde... Hay que ver de dónde venimos. A ver. Desde que yo tengo uso de memoria en todas las agendas de riesgo de este país, de seguridad nacional, uno de los primeros 5 temas que se han discutido en el Congreso históricamente desde hace 25, 30 años
es que México no tiene frontera sur. O sea, es un tema, es una omisión mexicana que tiene toda la vida. ¿Pero por qué es pero un riesgo? Que tiene 30, porque implica todo esto que estás viendo en este momento. Migraciones de terroristas. A escuchar, te escucho como a Trump diciendo debe de haber fronteras. No es un tema. Un país tiene que tener orden en sus fronteras. Sí. O sea, eso puedes tener fronteras más abiertas o más cerradas. No, eso no es. México tiene una frontera que no es frontera. Es una. Como Europa, si pasas de Alemania a Francia, no hay frontera. Pero sin los acuerdos necesarios, sin la cooperación necesaria, sin la colaboración necesaria. Un país que establece fronteras abiertas sin orden, pues es una anarquía. Okay. O sea, México no tuvo nunca ese modelo de frontera sur. Frontera sur es un problema complejísimo de frontera norte, como se está demostrando en este momento. Es un problema de migración, es un problema de seguridad, es un problema de seguridad nacional, es un problema de terrorismo. O sea, tiene muchas implicaciones que no habíamos ordenado en el pasado. Y es especialmente difícil ordenar frontera sur con un presidente en los Estados Unidos como Trump, y es especialmente complicado para un gobierno de izquierda que es más proclive al respeto a los derechos humanos, al respeto a las fronteras abiertas. Pero tu punto es que por la presión de Trump se pudo ordenar la frontera sur. Yo creo que Trump fue el catalizador de que México empezara a hacer un trabajo de coyuntura, porque es de coyuntura. Sí. No tenemos nada estructural planteado en frontera sur, pero yo sí creo que hay que hacer un reconocimiento a lo que en estos 90 días se ha hecho por parte del gobierno de la República. Me parece que lo que han hecho, yo no sabría cómo decirle hacerlo mejor. A mí me parece que un gobierno que en este momento reacciona a una política de ese tipo, a un riesgo en términos económicos, a una amenaza de un personaje como Donald Trump, en el marco de una campaña en los Estados Unidos, porque somos parte de la campaña. O sea, estás diciendo que no había alternativa. Bueno, yo creo que actúa en términos de la coyuntura, y creo que nos queda de ver el tema estructural y el proyecto de largo plazo. Pero no me parece menor, Leo, que un gobierno se plantee en Centroamérica políticas sociales como solución estructural con la CEPAL, con la ONU y con Europa, por ejemplo. A ver, Maite, tú querías decir algo y luego Viridiana. Sí, yo creo que pusiste en contexto la elección en Estados Unidos, y creo que a eso responde en gran medida la presión de Trump, y entonces México tendría que evaluar qué tanto reacciona de manera tan estratégica en la frontera sur, porque creo que definitivamente la decisión no es necesariamente una decisión consensuada y de convenio internacional, sino que responde a una coyuntura de tiempo limitada para beneficiar a un personaje que quiere reelegirse. No, para salvarnos de los temas de aranceles. O sea, le estamos haciendo, el punto es que le estamos haciendo el caldo gordo electoralmente a Trump. Claro, por eso empezamos diciendo, Trump está contento, Trump incluso nos puso una estrellita, porque se pone la estrellita. Sí. Es decir, el que acaba sacando beneficio de todo lo que está sucediendo es directamente Trump. Y mientras tanto, tenemos una crisis humanitaria en la frontera sur que no podemos negar. O sea, si poner orden significa violar los derechos humanos de los migrantes, no tener políticas públicas de asilo y de refugio que pudieran darles por lo menos pues un paso y un tránsito mucho más adecuado, creo que les estamos haciendo la... A ver, va Viridiana, le toca a Viridiana. Le toca a Viridiana. Me sorprende enormemente cómo los voceros del gobierno y la gente que está en favor de López Obrador a ultranza creen que lo que está sucediendo es orden, porque lo que está sucediendo no es orden. Lo que está sucediendo es una implementación. Yo soy muy respetuoso. Lo que está sucediendo es una implementación muy desordenada de una política pública migratoria que se sacaron de la manga en los últimos meses. Tú puedes ver en la frontera enormes campamentos de gente, no solamente de Centroamérica, de haitianos, de africanos, que no hay un mecanismo, de hecho, todavía para otorgarles, por ejemplo, una audiencia formal para ver cuestiones de asilo. O sea, lo que estamos viendo. Pero dice Brad que sí bajó el 50%, o sea, que no llegaron a la frontera norte a pedir asilo 56% menos. Sí, pero de hace 3 meses. Sí, pero eso no quiere decir que esto sea por una política ordenada. Esto es por una política de bloqueo en la frontera sur, bloqueo además. Y en la norte. Con el uso de la fuerza. Sí. Y no porque haya un aumento, por ejemplo, en el presupuesto de las instituciones migratorias. Cuando tú ves, bueno, se le aumentó, pero una cosa marginal, de nada. Segov perdió enormemente gran parte de su presupuesto. Entonces yo no veo aquí tal orden. Pero a ver, déjenme preguntarles a ustedes dos.
porque creo que esa es parte fundamental de este debate y tú lo ponías en la mesa, Sabino. ¿Tenía alternativas el presidente López Obrador frente a esto? Sí, es que ese es el punto. Bueno, es que muchos dicen es que nos hubieran puesto los aranceles. Ajá. Y hubiera sido terrible para la economía. Es que no, a ver. El gran problema aquí es que México opera siempre como país cabizbajo viendo hacia el piso. Los aranceles hubieran afectado tanto a Estados Unidos como hubieran afectado a México. Entonces ya había grupos enormes de lobbying creándose en Estados Unidos para impedir que se implementaran los aranceles. Los aranceles se hubieran implementado y se hubieran quitado por la misma presión dentro de Estados Unidos. O sea, lo que ustedes están diciendo es que ante la extorsión, el chantaje de Trump, no debimos de haber cedido. Así es. ¿Es correcto, Maite? Y coincido. En el tema de los aranceles, definitivamente ellos mismos los hubieran eliminado. Tan es así que el plazo se amplía en este momento. Si fuera un beneficio para Estados Unidos, Trump no cedería, no ampliaría ese plazo, aplicaría los aranceles. Y creo que no solo en términos de negociación México pudo haber hecho un papel diferente, sino incluso aceptando este tema de, bueno, vamos a detener migrantes en la frontera, su manera de proceder podría ser diferente. Ha renunciado a lo que en algún momento fue la Convención de Cartagena, en donde se podía tener una política de recepción colectiva, ¿no?, de lo que son ahora las caravanas, y poder tener estrategias adecuadas ahí en la frontera, pero no tiene una política que tenga pies y cabeza. Exacto. Es las Fuerzas Armadas. Yo quisiera ver qué estarían diciendo si el presidente se hubiera enfrentado. O sea, quisiera ver todas estas voces, qué estarían diciendo si el presidente se hubiera enfrentado a Trump en un arranque, un arrebato, se hubiera puesto muy valiente, se hubiera puesto a retar a los Estados Unidos, nos hubieran puesto aranceles y nos hubiéramos metido esta batalla económica, comercial, en medio de esta crisis durante 3-4 meses nada más. Suponiendo que pero eso puede volver a pasar, ¿sabes? No, puede pasar en cualquier momento. Tenemos la espada de Damocles aquí, ¿no? Pero la tenemos como país, no la tenemos por este gobierno. Y la tenemos desde hace 35 años. No, bueno, pero yo creo que yo celebro que haya sido Marcelo Ebrard el que lo haya tomado por el tema. Eso sí, claro. Celebro que se haya creado este comité amplio de temas. Celebro enormemente que la visión esté siendo de desarrollo social. Me parece que eso sí hace un gobierno de izquierda, no es de voceros de nadie. Eso sí es muy importante. Desarrollo social en América Central. Ay, pero es es ¿Pero el a qué enfoque. te refieres? ¿A la donación de recursos del gobierno? Sí, a la Pero es el enfoque, no. Sí, claro. Es el documento de la ONU, es el documento de la CEPAL, es el planteamiento hacia Europa, es la cooperación para el desarrollo europea orientada hacia Centroamérica. Pero eso va a tardar años. No, pero ese es... Está bien, retóricamente está bien. No es retórica, yo creo que esa es política estructural. Eso es la visión de largo plazo para solucionar el problema. Y México puede estar poniendo una señal en el mundo de que hay que regresar a esa visión que Europa tiene hacia África, pero es insuficiente, que otros países tienen... Está bien, eso creo que hay consenso. Eso nos gusta a todos. Y reaccionar. Pero mientras tanto tienes a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas deteniendo migrantes en la frontera sur y norte. Además es una falacia, y ayer escuchaba en la discusión del tercer grado, suponiendo que hay 25,000 efectivos de la Guardia Nacional solamente dedicados a migración. O sea, están dedicados a migración y al cuidado de las regiones y de la vigilancia. Y están en todas partes, no es nada más. Pero sí le estás dedicando recursos a él. Recursos que yo creo que incluso... Recursos que debíamos de haberle dado desde siempre porque está en la ley de migración. Estamos cumpliendo nuestra ley. Pero mire, si éramos omisos en materia de fronteras, si éramos omisos en materia de migración, ¿cuál es el otro modelo de fronteras abiertas? Dejar que la bestia siga transitando, permitiendo transitar. ¿Con qué cara haces ese argumento cuando tenemos millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos? No, pero por supuesto que sí, entendiéndolo. Es que tenemos que ordenar la migración, suena a lo que dicen en Estados Unidos con los mexicanos. Además tenemos, y tú mismo lo dices, ¿no? La Guardia Nacional repartida entre la frontera sur y la norte, y el discurso de Marcelo Ebrard se centra en los días pasados en el tema de intercambiar un poco de, bueno, nosotros detenemos migrantes, pero ustedes detienen el tráfico ilegal de armas hacia México. Y es impresionante saber que el propio país no está dedicando a esa misma Guardia Nacional a una tarea primordial que sería detener el tráfico de armas. No hay manera en que Estados Unidos, teniendo la regulación que tiene sobre armas, se dedique a algo así. Y ofrecer ese intercambio. Donald Trump mismo dice que el problema de las armas en Estados Unidos es un problema
psicológico. Sí, o sea, que el problema es que la gente puede tener sus armas y si está muy bien mentalmente, hay no va a más matar armerías gente. en Estados Unidos que McDonald's. Y además muy pegadas a la frontera de México. Claro, muchas pegadas. Entonces, Están si es legal allá... Yo sí hay algo que celebro. Yo sé A algo ver, que celebro. venga, Además venga. de sembrando Algo vida. positivo. A ver, algo positivo me parece. En todo esto. En todo esto, Sí. es darnos cuenta el monstruo fantasioso que hemos creído que es López Obrador. López Obrador es un hombre, de hecho, muchísimo más pragmático. Es correcto. No es Ese este un hombre buen de punto. izquierda arrebatada, que los conservadores, anti-yanqui, que los conservadores nos habían puesto sobre la mesa, ¿no? El peligro para México y ya más atrás, ¿no? Nada de eso. Nada de eso. López Obrador es un político que le cuesta trabajo aceptarlo a los conservadores, pero es un político, de hecho, bastante pragmático. ¿Y esto es fue un hombre pragmático? que sabe que la economía mexicana depende de Estados Unidos, que quiere firmar un tratado de comercio con Estados Unidos, que está dispuesto a irse en contra de los ideales de izquierda con tal de mantener una relación sana y de largo plazo. ¿Sabes con qué me Estados llama la Unidos. atención en ese sentido? Que toda esa izquierda anti-yanqui que existía en México está muy calladita ahorita. Sí, porque la Ya no izquierda dice en México nada. ya se volvió ahora la vocera oficial, o bueno, muchos sectores de la izquierda de López Obradorismo. Pero, Por eso, pero antes, dejando eso a un lado, que no, ¿cómo no es criticaban seriedad, al tío no hay seriedad Sam ahí. y decían que nos imponían las, No, y en la Bueno, desde porque Washington a ver, el tío Sam sí es políticas, criticable, ¿no? pero... el tío Sam sí es criticable, pero... Ya no te van a invitar a Harvard si sigues con Pero es eso. un tema de realpolitik y yo lo que creo que hay que entender es la dificultad que teníamos en esta crisis, a lo que nos pudimos haber No, enfrentado. totalmente, eso sin Me duda. parece poco serio el agarrar nada más a piñata el tema y decir, no, pues es que las cosas se podían haber hecho de otra manera. Se podían haber hecho de otra manera desde Yo sí creo. 1512. No, es un a ver, asunto de ahorita. a ver, Sabino, si hubieran entrado Hay los que aranceles, reconocer, si hubiera sufrido la economía en el corto Es plazo, una política- pero lo hubiera parado un juez en Pero es Estados Unidos. ¿Quién sabe? Bueno, ¿Quién sabe? ya se estaba Eso armando el caso. ¿Quién sabe? Y te voy a decir una cosa, esta es una política de coyuntura. Si yo tuviera que buscarle debilidades a todo lo que se ha hecho, me parece que el reto es cómo lo hacemos estructural. ¿Cuál es el modelo de frontera sur de largo plazo? ¿Cómo vamos a trabajar? de comercio. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuál es el trabajo con Estados Unidos para hacerlo? Es que ese es el problema y la fundamentalmente es lo que debilidad. estamos Pero en la diciendo. coyuntura, de lo que estoy hablando es de la decisión del presidente López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard en una coyuntura de amenaza de arancel, en donde somos parte de una campaña en los Estados Unidos, donde lo más fácil para un gobierno de izquierda hubiera sido ponerse enfrente y ponerse a vociferar y ponerse de valiente, No, y en pero- lugar de ponerse de pragmático, hacer su tarea, que está en la ley de migración, que significa detener un poco los Pero flujos ser migratorios. Bueno, a ver, Sabino, no. me quedan un par de minutos, tenemos Yo que cumplir rapidísimo. con una última. Ser una última pragmático ronda. no va en contra de ser estratégico. Y creo que en este momento tú mismo lo estás diciendo. A una coyuntura reaccionaron coyunturalmente, pensando solo en el corto plazo y no en las posibilidades que tenían a mediano y a largo plazo en el caso del amparo, en el caso de la intervención de un juez, para lo que se refiere En a los Estados aranceles. Y sacrificaron, en cambio, el tema migratorio, en donde sí México está perdiendo y está revirtiendo los pocos avances que tenía en materia de derechos humanos para el trato de migrantes. Y creo que aquí sí, en el largo plazo, esa parte se puede desbordar. Y la crisis no le va a tocar a Estados Unidos resolverla, le va a tocar a México. Entonces sí reconocemos y entiendo que también hay que ver el lado positivo, no se trata de caricaturizar Sí. el buen desempeño que ha tenido Marcelo en las negociaciones y también pues el tema de que los aranceles y esto se haya retrasado. Pero el tema de migración es lo que se está sacrificando y desafortunadamente se va a revertir tarde o temprano. Viridiana. La caricatura que está sobre la mesa, Leo, es la que nos dice que solamente había dos opciones, o una frontera completamente abierta o una frontera en donde se están violando masivamente los derechos humanos y desordenadamente se está están manejando violando las masivamente A ver, que relaciones con termine, Estados Unidos. Viridiana. Habla con las organizaciones, Se no, están violando masivamente. si no tomas los No, datos, bueno, yo por no creo- favor, yo de creo que- Marcelo yo Ebrard creo y que te toma hacen los falta datos de las números. organizaciones, Te te hacen darás falta cuenta. números. Ahora, esa es realmente la caricatura, porque México pudo haber reaccionado a las amenazas de Donald Trump, primero, sin ofrecerle 70%. No había razón para ofrecerle 70%. Se sorprendieron cuando se les ofreció 70%, porque perfectamente les hubieras podido aceptar 20%, proponer 20%, y probablemente te lo hubieran aceptado. Se Están sorprendieron sorprendidos. Donald Estados Trump. Unidos. Donald Trump está sorprendido de lo que puede hacer México. Yo creo que México pudo haber ofrecido mucho menos.
Un último comentario. Sabido. Yo creo que hay que entender que es un fenómeno la migración. Celebro el enfoque. ¿El enfoque cuál? El enfoque de no verlo como un problema, sino verlo como un fenómeno. Sí. Celebro la tolerancia del gobierno respecto al tema migratorio. Celebro el que esté el tema... ¿Tolerancia de esto? Claro. Es que la lógica del gobierno de respeto a los derechos humanos, de lo que están viendo como violaciones masivas a derechos humanos, para la magnitud de este operativo, la verdad es que métanse a ver los centros, vayan a ver el trabajo hormiga que se ha hecho en estas últimas semanas, que en el largo plazo es insostenible, pero ante una crisis de este tamaño, reaccionar de esta manera y que no tengamos una crisis humanitaria como lo están señalando, a mí me parece que es digno de darnos una palmada en la espalda como país. Tú sí sabes que la gente se está muriendo de enfermedades curables en los centros de detención. No es un tema de dejarlo en la coyuntura. Yo creo que en largo plazo el gobierno sí tiene que plantearse un programa importante, pero en este momento, ante la crisis, ante el personaje que tienes en los Estados Unidos, con la crisis que tenías, me parece que hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien y cuando se tiene una visión de corto plazo y de coyuntura. Bueno, pues ahí está el debate. Como siempre, un privilegio debatir con gente como ustedes, gente inteligente. Muchas gracias por venir, Maite. Muchas gracias, Viri. Gracias, Leo. ¿Ya te vas ya me voy. Clases? Ya me voy a dar clases, pero estaré viniendo. Al Uncle Sam, a los muchachos favoritos del tío Sam. Somos más izquierdosos de lo que se nos da. ¿En Harvard? Créditos. ¡No! Bueno. Sí. ¿Y Harvard es de izquierda? No, hombre, qué barbaridad. De verdad que sí, ¿eh? Sí. Bueno. Que Harvard suerte, te estaremos viendo por acá. Sí, por supuesto. Estaré viniendo. Gracias, Sabido. Gracias. Hacemos una breve pausa. Viene Santiago Aguirre del Centro PRO para hablar de la reunión que tuvo ayer el presidente con los padres normalistas de Ayotzinapa. 5 años se están cumpliendo de su desaparición. Regresamos en un momento más.